Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que da mucho que hablar, especialmente en el mundo del espectáculo y el cine: la transformación física de los actores. Y no solo eso, vamos a explorar un poco la opinión de una figura conocida en este ámbito, Kanyaman, sobre este tema. Su declaración, "No entiendo a los que engordan y adelgazan para el papel", es el punto de partida para nuestra conversación de hoy. ¿Por qué dice esto? ¿Qué hay detrás de esas palabras? ¿Es una crítica, una simple observación, o algo más profundo? Vamos a desgranar esto juntos, analizando las diferentes perspectivas y, por supuesto, sus implicaciones. Antes de sumergirnos, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que le den a ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido interesante. Pues bien, como les decía, la frase de Kanyaman ha generado bastante revuelo. Para quienes no lo ubiquen, Kanyaman es un actor turco que ha ganado muchísima fama internacional gracias a sus participaciones en series de televisión, más recientemente su incursión en producciones internacionales. Él mismo es conocido por mantener una figura atlética y cuidada, lo cual es parte de su imagen pública. Entonces, cuando él dice que no entiende por qué otros actores se someten a cambios físicos tan drásticos para interpretar un personaje, es una declaración que llama la atención, viniendo de alguien que parece tenerlo todo controlado en cuanto a su apariencia. Para empezar a entender su punto de vista, podríamos pensar en la idea de la actuación pura. Se trata de que un actor debería poder interpretar cualquier papel sin necesidad de alterar su cuerpo, basándose únicamente en su talento interpretativo, en su voz, en su expresión corporal innata. Desde esta perspectiva, el cuerpo del actor sería una herramienta neutra, y lo que importa es la mente y el alma que ponen en el personaje. Quizás Kanyaman ve estas transformaciones físicas como una especie de atajo, o incluso una distracción del verdadero arte de la actuación. Podría argumentar que un actor talentoso debería ser capaz de evocar la esencia de un personaje sin necesidad de parecerse físicamente a él. Por ejemplo, si un actor interpreta a un personaje que ha pasado por muchas dificultades y está físicamente debilitado, un actor con gran capacidad interpretativa podría transmitir esa fragilidad a través de su mirada, de su voz, de su lenguaje corporal, sin necesidad de perder 10 kilos. Es una visión que pone el foco en la capacidad transformadora de la mente y la interpretación, más que en la del cuerpo. Sin embargo, esta perspectiva choca frontalmente con otra muy arraigada en la industria cinematográfica, que es la del realismo y la inmersión. Muchos directores y actores defienden que la transformación física es una herramienta poderosa para lograr la verosimilitud y para que el público se sumerja completamente en la historia. Ver a un actor completamente transformado, ya sea ganando mucho peso, perdiéndolo drásticamente, o modificando su apariencia de otras maneras, puede ser impactante y fundamental para creer en el personaje. Pensemos en casos icónicos. Christian Bale, por ejemplo, es famoso por sus extremas fluctuaciones de peso para roles como El maquinista o El caballero oscuro. O el caso de Robert De Niro en Toro salvaje. Estas transformaciones no son meros adornos, a menudo son cruciales para capturar la esencia del personaje y para que el público conecte con su viaje. Si ves a alguien que ha sufrido hambruna, y el actor realmente ha experimentado una pérdida de peso significativa, esa imagen puede ser mucho más conmovedora y creíble que si se usaran efectos especiales o si el actor simplemente actuara delgado. Es una forma de sacrificarse por el arte, de ir hasta el extremo para ofrecer una interpretación auténtica. Aquí es donde entra la complejidad. La declaración de Kanyaman al decir "no entiendo" podría interpretarse de varias maneras. Una posibilidad es que él personalmente no sienta la necesidad o el deseo de someterse a ese tipo de sacrificios. Quizás él prefiere enfocarse en otros aspectos de la actuación y confía en su habilidad para crear un personaje convincente sin pasar por esos cambios físicos tan demandantes. Y eso es perfectamente válido. Cada actor tiene su método, su filosofía y sus límites. Lo que para uno es un sacrificio necesario, para otro puede ser una imposición innecesaria. Otra lectura podría ser que él cuestiona la necesidad real de estas transformaciones. Tal vez él piensa que en muchas ocasiones, estas transformaciones son más un truco de marketing o una forma de llamar la atención, que un elemento verdaderamente esencial para la actuación. Podría argumentar que hay otras maneras de comunicar la condición de un personaje sin poner en riesgo la salud o el bienestar del actor.
A veces el público se queda más impactado por la sorpresa de ver al actor cambiado que por la profundidad de su interpretación en sí misma. Sin embargo, no podemos obviar el hecho de que la industria del cine y la televisión a menudo requiere un cierto nivel de realismo visual. Los personajes tienen una historia, y esa historia se refleja a menudo en su físico. Un personaje que ha vivido en la calle durante años, probablemente no tendrá el mismo aspecto que alguien que vive en la opulencia. Un personaje que ha sufrido una enfermedad grave, tendrá un aspecto que refleje esa lucha. La transformación física, en estos casos, se convierte en una herramienta para contar esa historia, para dar profundidad a la narrativa. Y para el actor, puede ser una forma de habitar plenamente ese personaje, de sentir lo que él o ella sentiría. Perder peso, por ejemplo, puede cambiar la forma en que te mueves, la forma en que te sientes, la forma en que interactúas con el mundo, y todo eso se traduce en la actuación. Además, hay que considerar el aspecto del desafío artístico. Para muchos actores, someterse a transformaciones físicas extremas es precisamente lo que les motiva. Es una forma de salir de su zona de confort, de probar sus límites, de demostrar su versatilidad. Es un acto de entrega total al personaje y a la visión del director. Es una forma de dejar atrás su propia identidad por un tiempo para poder ser verdaderamente otra persona. Y si bien puede ser agotador y arriesgado, la recompensa artística puede ser inmensa, tanto para el actor como para el público. Quizás la clave está en la palabra entender. Kanyaman dice: no entiendo. Esto puede ser una señal de que él simplemente no se identifica con esa motivación o ese enfoque. No significa que lo condene o lo juzgue negativamente, sino que no lo comparte. Y eso es lo maravilloso de la diversidad de enfoques en el arte. No hay una única forma correcta de ser actor. Algunos actores prosperan en la transformación física extrema, otros prefieren centrarse en la sutileza interpretativa, y muchos combinan ambos enfoques. Pensemos también en la salud del actor. Las dietas extremas y los cambios físicos drásticos pueden tener consecuencias graves para la salud a largo plazo. Tal vez Kanyaman también tenga en mente esa preocupación. Si un actor se somete a un régimen muy restrictivo para un papel, ¿está realmente velando por su bienestar a futuro? O quizás él piensa que hay formas más saludables de lograr el mismo efecto visual sin poner en riesgo su cuerpo. Por otro lado, la industria a veces presiona a los actores para que se ajusten a ciertos estándares, ya sean de delgadez o de musculatura. Si un actor necesita transformarse porque el papel exige una apariencia específica que no es la suya habitual, ¿es una decisión personal o una imposición del sistema? Es un debate interesante sobre la autonomía del actor versus las demandas del mercado. En resumen, la declaración de Kanyaman nos invita a reflexionar sobre qué es lo más importante en la actuación. ¿Es la fidelidad física al personaje, la capacidad interpretativa pura, el realismo visual, el desafío artístico, o la salud del actor? Probablemente todos estos elementos juegan un papel y la importancia que se le da a cada uno varía de actor a actor, de director a director, y de proyecto a proyecto. Lo que está claro es que no hay una respuesta única y correcta. La belleza del cine y la televisión radica precisamente en la diversidad de talentos y enfoques. Que algunos actores opten por transformar su cuerpo para un papel, y otros no, no debería ser motivo de juicio, sino de comprensión de las diferentes herramientas y filosofías que existen en el mundo de la interpretación. Y si Kanyaman no lo entiende, está bien que exprese su punto de vista, siempre y cuando se haga desde el respeto y la consideración hacia las diferentes formas de crear arte. En conclusión, hemos explorado la interesante declaración de Kanyaman sobre las transformaciones físicas de los actores y hemos analizado las diferentes perspectivas que rodean este tema. Hemos visto cómo la idea de la actuación pura choca con la necesidad de realismo y sumersión, y cómo las transformaciones físicas pueden ser tanto una herramienta para la autenticidad como un desafío artístico. Hemos reflexionado sobre la posibilidad de que Kanyaman cuestione la necesidad de estos cambios, o simplemente exprese una preferencia personal. Y hemos considerado las implicaciones para la salud y las presiones de la industria. Espero que esta conversación les haya resultado intrigante e informativa. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Están de acuerdo con Kanyaman? ¿Creen que las transformaciones físicas son esenciales para la actuación, o son innecesarias? ¿Tienen algún actor favorito que haya experimentado transformaciones impresionantes? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios abajo.
Oh, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de irse, si disfrutaron de este vídeo y les aportó algo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Muchas gracias por acompañarme hoy, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.